Buenos días, mi nombre es Blanca Adela Cruz Carrillo, estudiante de Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En la siguiente presentación hablaremos de percepción, transducción, procesamiento subcortical, corteza cerebral y procesamiento cerebral. Agnosias. Veamos. Percepción. Es la integración de los datos sensoriales. Los seres humanos tenemos diferentes mecanismos biológicos sensibles a diversos tipos de energía. Los conocemos como sistemas sensoriales, que son los que nos ayudan a recoger información del entorno. Así, no solo permiten nuestra supervivencia, sino que también permiten la perpetuación de la especie. ¿Y qué es el sistema sensorial? El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro. Los principales sistemas sensoriales son vista, olfato, oído, tacto y gusto. Pero existen tres más. Sistema vestibular, que hace relación al movimiento. Sistema propioséptico, que hace referencia a la posición del cuerpo. Sistema interoceptivo, que hace referencia a las señales internas. Estos sistemas sensoriales están formados por receptores sensoriales. Ellos reciben, procesan, transmiten la información de manera específica por medio de estímulos, desde nuestro cuerpo hasta el cerebro. Los receptores sensoriales los podemos clasificar en dos grupos de acuerdo al sistema sensorial de donde proceda el estímulo. Receptores internos. Están dentro de nuestro cuerpo y nos informan de nuestras funciones vitales. Receptores externos. Son los que nos permiten la relación con nuestro mundo exterior. ¿Qué es estímulo? Es toda energía física, mecánica, térmica, química, electromagnética, etc. Miremos algunos tipos de energía estimular que nuestro sistema sensorial puede detectar. Electromagnética. Está en todas partes. En esta palabra encontramos dos términos. Electro. Se originan cuando hay diferencias de tensiones eléctricas. Magnético. Se origina en las corrientes eléctricas que pasan a través de los cables. La combinación de estos dos es lo que llamamos electromagnéticos. Ejemplo: la luz que se genera debido a las ondas electromagnéticas que están presentes en la naturaleza. Mecánica. Se produce por una máquina o partes móviles. Ejemplo: montar bicicleta. Energía eléctrica. Resultado del flujo de partículas cargadas. Ejemplo: el celular. Energía lumínica, la que entra por nuestros ojos y genera una imagen. Ejemplo:
la televisión. Energía térmica. Se puede medir por medio de un termómetro. Ejemplo, cuando sentimos cómo el sol calienta nuestro cuerpo o al frotar nuestras manos se convierte la energía cinética en energía térmica. Energía sonora. Es energía mecánica que viaja como ondas por medio del aire y el agua. Cuando hace vibrar el tímpano, hace contacto con él generando un sonido. Ejemplo, hablar, silbar. Esta energía estimular debe transformarse en cambios eléctricos neuronales para posibilitar los procesos de emisión y transmisión de la información entre las neuronas, es decir, células de nuestro sistema nervioso. La comunicación entre neuronas se denomina sinapsis. Gracias a la sinapsis, las neuronas se activan, se inhiben o sufren modificaciones de su actividad. ¿Sabías que las neuronas tienen un espacio extracelular que las separa, pero a su vez permite establecer contacto entre ellas? Este se conoce como hendidura sináptica. El contacto sináptico en los mamíferos es de naturaleza química, ya que se libera una sustancia llamada neurotransmisor. Este es liberado por las neuronas presinápticas. Las neuronas receptoras, es decir, las que reciben el neurotransmisor, se llaman postsinápticas. Estas también se convierten en neuronas presinápticas cuando liberan sustancias neurotransmisoras. Para que comprendamos mejor esta comunicación entre neuronas, te invito a ver el siguiente video. ¿Alguna vez se han preguntado cómo los sonidos se van abriendo paso desde su origen hasta llegar al cerebro? Tomemos el ejemplo de una trompeta. Cuando se toca, esta produce ondas sonoras que viajan por el aire. El oído externo atrapa estas ondas, que luego recorren un pasaje estrecho llamado conducto auditivo. Las ondas sonoras llegan hasta el tímpano, que es una membrana de aproximadamente la mitad del tamaño de una moneda de 10 centavos estadounidenses. Las ondas hacen que el tímpano vibre, lo que a su vez hace vibrar 3 huesecillos diminutos llamados martillo, yunque y estribo. Estos huesecillos amplifican o aumentan las vibraciones del sonido y las envían a la cóclea. La cóclea, que tiene forma de caracol, es del tamaño de un guisante o arveja y está llena de líquido. Las vibraciones del sonido hacen que este líquido se ondule, lo que crea una especie de olas. Hay unas estructuras parecidas a hebras de cabello, llamadas estereocilios, que se encuentran en la parte superior de las células en el oído interno, y por esta razón a estas células se les conoce como células ciliadas. Estas células ciliadas se agrupan en paquetes dentro de la cóclea. Con el movimiento del líquido dentro de la cóclea, los grupos de células ciliadas se mueven y sus estereocilios convierten este movimiento en señales eléctricas. Este movimiento también causa que los iones dentro de las células ciliadas migren hacia la parte superior de estas, y esa migración iónica provoca la liberación de sustancias químicas en la parte inferior de estas células. Las sustancias químicas se unen a las células nerviosas auditivas y crean una señal eléctrica que viaja a lo largo del nervio auditivo hacia el cerebro. Las diferentes células ciliadas responden a distintas frecuencias de sonidos. Las células ciliadas en la parte ancha o base de la cóclea detectan sonidos más agudos, como un pícolo o una flauta. Las células ciliadas situadas hacia la parte superior de la espiral detectan sonidos progresivamente más bajos, como una trompeta o un trombón. En la parte superior o ápice de la espiral, las células ciliadas detectan los sonidos de tonos más bajos, como una tuba. El nervio auditivo lleva la señal eléctrica al cerebro, que interpreta los mensajes como sonidos que reconocemos
y entendemos. Transducción. La modificación que se genera en un receptor sensorial por la energía de un estímulo determinado es denominada transducción. La modificación suele ser despolarización graduada. 1. En la célula receptora de tipo neuronal, si el cambio eléctrico en el potencial llega al umbral de disparo, se genera un potencial de acción en su axón. 2. En la célula receptora no neuronal, la modificación del potencial necesitará afectar la potencia de membrana de la neurona sensorial, con la que establece sinapsis para que la información se transmita al sistema nervioso central. Procesamiento subcortical. Es uno de los procesamientos de la información sensorial que tiene lugar en el sistema nervioso central. Su principal estructura subcortical es el tálamo. Toda la información sensorial pasa por él. Después a los núcleos de relevo y llega a la corteza. Corteza cerebral. Recibe de diferentes conexiones la información que llega a la superficie del cuerpo. Es una sustancia gris exterior. La corteza cerebral recubre cada hemisferio cerebral. Es la más superficial del cerebro, que está compuesta por una sustancia gris, que es donde se encuentran principalmente los cuerpos celulares de las neuronas, que forman capas que están organizadas en columnas. Cada una tiene aproximadamente entre 80 y 100 neuronas. La corteza cerebral se puede dividir por diferentes regiones de acuerdo a su función, o dividirla anatómicamente en lóbulos, también de acuerdo a su función y el sentido del cual recibe estímulos. ¿Cuáles son las áreas sensoriales primarias? Corteza somatosensorial primaria. Se encuentra en el lóbulo parietal. Recibe información de los núcleos ventral, posterolateral y posteromedial del tálamo. Corteza visual primaria. Se encuentra en el lóbulo occipital. Recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Corteza auditiva primaria. Se localiza en el lóbulo temporal. Recibe información del núcleo geniculado lateral del tálamo. Corteza gustativa primaria. Se localiza en el opérculo frontal y en una región de la ínsula anterior. Esta región recibe información del núcleo ventral posteromedial del tálamo. Recordemos que la información olfatoria es la única que no hace relevo en el tálamo antes de alcanzar la corteza. Tipos de agnosias. La palabra agnosias significa falta de conocimiento. La agnosia es la pérdida de la capacidad para identificar un objeto. Es una enfermedad neurológica causada por un daño cerebral en el lóbulo parietal, temporal o occipital, que son los encargados de guardar la información que posteriormente se integra con nuestra percepción e identificación. La agnosia implica una alteración en el reconocimiento o a través de un determinado canal sensorial.
Veamos algunos tipos de agnosias. Agnosias visuales. Agnosias visuales para los objetos. Dificultad para reconocer objetos comunes y corrientes. Posopragnosia. Dificultad para reconocer caras familiares. Agnosias para los colores. Pérdida de capacidad para percibir los colores. Solo ven tonos grises. Agnosias espaciales. Alteraciones visoespaciales. Dificultad para tener conocimiento del espacio. Alteración en visuoconstrucción. Alteración en la capacidad para dibujar o para realizar construcciones. Síndrome de Wallin. Síntomas caracterizados por diversas alteraciones en habilidades relacionadas con la atención y la percepción espacial. Agnosias auditivas. Alteración en el reconocimiento de los sonidos que se producen como consecuencia de una lesión o difusión cerebral en ausencia de una alteración en las vías auditivas primarias. Sordera pura de palabras. Trastorno en la comprensión del lenguaje hablado, que se acompaña de una alteración en la capacidad de repetir palabras o frases e incapacidad para escribir un dictado. Agnosia auditiva para sonidos. Incapacidad para reconocer sonidos. Agnosia admusia. Alteración en la percepción, la ejecución, la lectura y escritura musical. Somestesias y somatognosias. Agnosia táctil. Alteración en la capacidad para reconocer estímulos táctiles. Asomatognosia. Alteración en el conocimiento corporal o en la condición del propio esquema corporal. Agnosias olfativas. Alteración en la capacidad para oler, igual que para reconocimiento de olores y sabores. Las agnosias se pueden dar por traumatismo cerebral, tumores cerebrales, accesos, trastornos degenerativos en el cerebro como el Alzheimer, ACV, ataque cerebral vascular. Espero este video haya sido de su agrado. Gracias por su atención.